Cuando han transcurrido tantos años y dada la dinámica actual, muchos piensan que no le hace bien al proceso electoral que los partidos políticos sean juez y parte. Para muchos esa debería ser una reforma de las más relevantes que habría que tomar. Y hay otra serie de reformas, otra generación de reformas. ¿Pero lo ves realmente conscientes o es otra propuesta demagógica, como también ha señalado dentro de lo que se ha ofrecido? Fíjate que podría ser únicamente una carta de buenas intenciones, porque aparentemente todos los partidos están de acuerdo, pero a la hora de decidir sobre esas reformas, pues se niegan a oprimir el botón, a levantar la mano. Pero cada vez existe más presión en la sociedad. El sistema político funciona como un circuito de inputs, outputs. Si las demandas de la sociedad, si la presión de la sociedad comienza a hacerse más fuerte, más fuerte, más fuerte, posiblemente el sistema político tendrá que responder tarde o temprano ante el actual diseño institucional del país. Necesita revisión y reforma. Y creo que cada vez hay más acuerdos en ese sentido por distintos sectores de la sociedad. Tarde o temprano los partidos políticos deberán ceder a esa presión social. Por cada vez se habla más de estos temas en los medios de comunicación, en los sectores académicos incluso en los sectores políticos, entre las élites políticas. Así que yo creo que no es difícil. Posiblemente no en estos años. Dentro de esa búsqueda de cambios en la estructura electoral, ¿qué pasa con la división que se hizo en este proceso electoral de las municipales y de alcaldes, perdón, de municipales y diputados y la presidencial? ¿Deberíamos regresar a como originalmente estaba planteado? Yo creo que eso pasa por un análisis de la coyuntura. Sabemos que el hecho de que las elecciones se hayan dividido tiende a favorecer al PDC y al PCN. Bueno, de hecho creo que el más favorecido fue el PCN. El sistema electoral favorece al PCN. Estaba viendo ahí el porcentaje de votos que obtuvo cada partido en las elecciones legislativas y el porcentaje de escaños. El porcentaje de escaños que tiene el PCN es superior al porcentaje de votos que obtuvo. Esto producto del tamaño de los distritos electorales, de las circunscripciones, y por supuesto eso le ha permitido como tercer partido obtener muchos diputados por residuo, que al final le dan la cantidad nada despreciable de 10 diputados, con lo que ya decíamos, el PCN es capaz de tomar decisiones. Así que la separación de las elecciones fue un pacto político, pero las instituciones deben ser más estables. No se puede cambiar una regla por análisis y beneficio para un partido particular. En general, las instituciones, la estructura de la política debe ser más estable, siempre y cuando responda, por supuesto, a las necesidades del momento, pero no solo en términos de coyuntura, sino en un espacio histórico más amplio. Hay dos elementos más de esta campaña que vale la pena analizar. Uno creo que es la violencia y lo otro es los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se ha visto en esas dos áreas? Creo que es un punto importantísimo el que has tocado. Los medios de comunicación están haciendo campaña, no todos, obviamente. Hay medios muy equilibrados, muy profesionales, pero muchos medios de comunicación están haciendo propaganda. Y así con esas palabras. Muchos editoriales son en realidad panfletos. Yo me tomé la libertad de ir al diccionario de la Real Academia y buscar qué significaba la palabra panfleto, y es un opúsculo difamatorio y agresivo, y eso es lo que aparece en muchos editoriales. Yo me atrevería a decir que algunas notas editoriales algunos editoriales son más fuertes y más agresivos que la propaganda pagada por partidos u organizaciones afines. No están cumpliendo su papel democrático muchos medios de comunicación, especialmente los más grandes. Y, por qué no decirlo claramente, están haciendo una campaña
muy fuerte a favor de la derecha. Los grandes medios de comunicación, las grandes estaciones de televisión, los matutinos, están haciendo campaña. Mire, yo nunca he pensado que los medios tengan que ser objetivos o neutrales. Eso es difícil. Siempre, desde el momento que se cubre algo, se está tomando posición. Pero se pueden ver medios muy profesionales. No es la cobertura noticiosa, las fuentes, son medios muy equilibrados, muy profesionales. Se está manipulando cierta información, se está ocultando información, se está manejando. ¿Qué consecuencias trae para un proceso político democrático como el nuestro que en esta campaña se estén dando cosas como esa? Los medios de comunicación son actores políticos, actores del sistema político, no son simples instrumentos pasivos. Son actores, como actores tratan de promover una visión de cosas, unos intereses, pero en esa búsqueda de promoción de sus propios intereses, están contribuyendo a la violencia, a la división de la sociedad, a la falta de credibilidad en las instituciones. No creo que, como dijo el politólogo español Manuel Alcántara, muchos medios de comunicación no están jugando limpio. Así que creo yo que los medios de comunicación deberían asumir su papel como corresponde en un régimen democrático. Y yo creo que muchos medios de comunicación no son demócratas, están conducidos por gente que no es demócrata. Un demócrata no conduciría un medio de comunicación a hacer las cosas que muchas de estas empresas televisivas o medios impresos están realizando en este momento. Una campaña difamatoria, muy agresiva, poco análisis serio de la realidad política, incitan a la violencia, muchos mensajes parecen sacados de un panfleto de guerra. Y esta violencia, para terminar, pensábamos que iba a ser una campaña menos violenta, a pesar de que muy larga y había venido siendo. ¿Por qué se desata al final? ¿Por qué tenemos todavía esa violencia electoral en las calles? Bueno, en buena medida por el tipo de propaganda de ataque que estamos viendo. Esa propaganda incita a la violencia. Por otro lado, la poca credibilidad que se tiene en el papel del Tribunal Supremo Electoral y en los resultados mismos. Ojalá que el Tribunal Supremo Electoral dé resultados rápidos y que sean contundentes, porque si genera dudas el domingo, esto sí puede acarrear estallido de violencia. Podría ser que la gente enardecida por su inconformidad con los resultados y ante una campaña tan agresiva puede reaccionar negativamente. Ahora, es curioso, porque fíjate quiénes son los que la emprenden contra otros a pedradas o a balazos. Son las bases de los partidos. Finalmente, las élites no suelen hacer eso. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿para quién trabajan realmente? Están agrediéndose. Bueno, recuerdo que Monseñor Romero decía que cómo es que entre el mismo pueblo se lanzaban ataques, agresiones, y eso es lo que está pasando. Entre los, vamos por decirlo así, los pobres, los militantes de base, se están atacando, se están agrediendo verbal, físicamente, y no saben en realidad que al final sus dirigentes, las cúpulas, terminan pactando, sentándose en la mesa, abrazándose, negociando, mientras ellos pierden la vida, sufren lesiones,